Pero muy buenas noches amigos, ¿cómo andan? Qué lindo tenerlos acá de vuelta en Tu Micro Hobby. Este canal dedicado a todo eso que nos gusta, hablar de esos temas que nos hacen bien, que nos hacen sentir un poquito más contentos. Hoy les voy a llevar a algo que es, yo creo que una de las cosas que más nos gusta a todos, que es escuchar música. Escuchar música en ese momento, qué linda la música que nos transporta siempre a un momento especial. Siempre hay un tema de música que nos transporta en un momento muy lindo de nuestras vidas. O no, pero bueno, siempre nos transporta a un momento de nuestras vidas. La música es maravillosa. Y bueno, lo bueno que hoy vamos a hablar un poquito de cómo arrancamos de chicos con el tema de escuchar nuestros grupos, escuchar nuestras bandas favoritas, qué formatos conocimos nosotros, porque nosotros de nuestra generación hemos podido ver, por ejemplo, cómo fueron evolucionando o involucionando tanto los géneros como los formatos. De niño me acuerdo que lo primero que escuché fue el magazine. El magazine fue un formato muy raro, no muy conocido, pero bueno, que tuvo en la década del 70, llegando a comienzos de los 80, y era un formato portátil. Era un cartucho que se colocaba en una especie de pasacassette que iba a presión, y generalmente uno veía los magazines en los autos, en autos buenos, ¿no? Autos buenos. Los autos comunes venían con radio nada más. Y muy pocos venían con cassette en ese momento. Muchos sí venían con magazine, pero autos de un buen nivel. Yo en el primer auto que vi magazine fue una Chevy Serie 2, nunca me voy a olvidar, una Chevy Serie 2. Y después en el Hogar Obrero que vendían un magazine puesto tipo en un mueblecito de madera muy lindo, con dos baffles conectados al reproductor tipo pasacassette, muy bien hecho, muy buen trabajo, muy lindo. Tenía un sonido bastante aceptable. El tema estaba que creo que en los autos saltaba un poquito, no era tan estable como un cassette, por ejemplo, que vino después. Y lo más común que teníamos en aquellas épocas también en casa eran los discos, los reproductores de discos, las bandejas. Podían ser las portátiles, las chiquititas, o también tipo combinado. En mi casa había un combinado. ¿Qué era un combinado? Bueno, un combinado era un mueble de madera, chicos, era un mueble muy lindo, muy elegante, que tenía una puerta que se bajaba y al bajarse la puerta se salía deslizándose la bandeja justamente para pasar los discos. Y del otro lado tenía una puerta que al abrirse tenía una radio y debajo un lugar para poder colocar discos, botellas, lo que quisieses. En esos aparatos nosotros podíamos escuchar los discos de 45, los long play, o los, ¿cómo se llaman? Los de 33, que eran un poquito más chiquitos. Y bueno, ahí escuchábamos la música. Tenía un sonido increíble. Los combinados tenían un sonido impresionante, chicos. Eran fabulosos. Yo recuerdo que yo era chico y obviamente los primeros discos que escuché eran los de mi vieja. Elvis Presley, Sandro, Folklore. Pero el primer disco que me compro de chico, que le dije a mi viejo que me comprara, fue el de Pilus Man, que era un superhéroe protagonizado por Alberto Olmedo, en un programa de televisión. Y el de Clemente, cuando fue el Mundial 82. Los dos discos de Clemente. Y creo que también tenía, todos cuando era chico, yo era muy chiquitito, eran infantiles. El de Margarito Tereré tenía, el de Margarito Tereré. Y bueno, las bandas de sonido, ¿no? Las bandas de sonido de los programas que uno veía en la tele, que podías ya escucharlos en algún formato en tu casa, eso era mágico. Era mágico, porque era la continuación de la felicidad de algo que te gustaba a vos a través del sonido. Era genial. Uno pasaba horas escuchando un tema que a uno le gustaba, o simplemente para recordar o un dibujito animado, o un personaje que a uno le gustaba mucho, como en mi caso Margarito Tereré, o los de Clemente, las bandas y las canciones de las hinchadas, que eran geniales. Bueno, creo que después vino también el disco de Goma Goma, Casimiro y sus amigos, bueno, un montón de discos que eran infantiles. Después vino, ya cuando yo fui creciendo, ya vino la era del cassette. El cassette fue el formato más utilizado en los 80, pero lejos. Era genial el cassette. El cassette podías meter un montón de música, depende de la duración, 60, 90 minutos. Eran regrabables. Bárbaro. Era el famoso formato que cuando se daría un poquito la cinta con una viroma, hacías así y enseguida se podía poner como correspondía. O si te faltaba un poquito de cinta para retroceder y no tenías ganas de retroceder en el reproductor, necesitas hacer así con la virome, tenía que ser una virome bique, que enganchaba justo y al toque ya estaba toda la cinta retrocedida.
era fabuloso. En mi casa, el primer reproductor de cassette que hubo fue uno chiquitito, muy chiquito, que era tipo un portátil. Tenía un sonido, bueno, ahí. Hasta que mi viejo me pudo comprar un minicomponente de hecho y derecho con doble casetera, bueno, con buen sonido, baffles separables, eso ya era un lujo. Yo me acuerdo que en aquellas épocas ir a la casa de algún primo, algún amigo que tenía un buen equipo de música era un placer. Y bueno, en aquellos momentos uno iba a las disquerías y pasaba un largo tiempo mirando qué era lo que iba a comprar. Hoy uno está acostumbrado al streaming y un montón de cosas que MP3, todo muy digital, uno se baja la música y listo. No, antes había que ir hasta un lugar, un negocio, ver lo que había, preguntarle al tipo que te atendía, che, ¿cuáles son los últimos? ¿Qué tenés de novedades? Bueno, fíjate ahí. Y bueno, en el caso de los discos uno iba pasando las solapas, tú mirando a ver si había alguno que te gustaba, y los negocios eran extensos, porque tenían ¿cómo se llama? Tenían las bandejas donde iba mirando, y bueno, después estaban los cassettes en vitrinas, entonces vos te ponías un rato largo mirando cassette por cassette, uy, mirá, y te querías comprar a veces todo o a veces nada. En mi barrio, yo ya les dije que yo vivía en el barrio de Balvanera, 2 cuadras de la Plaza 11, justamente yo me iba a la estación de 11, que adivinen qué había en la estación de 11, que eran los únicos 2 negocios que existían en ese momento de una marca muy conocida de una disquería. Musimundo. Sí, señores, Musimundo. Musimundo arrancó en la estación de 11. Eran 2 locales, uno sobre Bartolomé Mitre y otro sobre la salida de Juan Domingo Perón. Esas eran las 2 únicas sucursales de Musimundo que había. Y después, más adelante, uno, creo que en Flores abrieron después, y bueno, después abrieron un par de lugares más. Pero el boom de Musimundo fue en los 90, ¿sí? Cuando empezaron incluso a comprar los cines que ya no existían más, y ahí se instalaban terribles locales que eran increíbles. Pero Musimundo al comienzo eran 2 disquerías chiquititas, en la entrada y en la entrada del frente y del contrafrente de la estación de 11. Y bueno, yo iba ahí a la estación de 11 y siempre me fijaba a ver qué era lo último que me podía comprar o algo que me gustaba. El primer cassette que me compré, chicos, aunque usted no lo crea, fue el de ABBA. Un compilado de ABBA. Después me había ido a ver una película con mi vieja al cine que se llamaba Ritmo, Amor y Primavera. Por favor, qué películas. Dios mío. Y fui a comprarme ese cassette. Me compré ese cassette porque a mí me gustaba el tema Creo en Dios de Palito Ortega. Por ese tema yo me fui a comprar ese cassette. Y después el tercer cassette fue Julio Iglesias. Yo no sé por qué me elegí esos cassettes, nunca me voy a olvidar. Y bueno, ya después fue Villas People. Y bueno, ya después uno que va creciendo ya empieza obviamente a comprarse cosas más de moda, ¿no? Uno al comienzo, cuando es medio chico, compra cosas que va escuchando con los padres o por las películas que uno va viendo. Y bueno, después vamos a ir al tema de las películas con respecto a la banda de sonido. Pero bueno, muy también que nos ligaba mucho. Como les decía recién, era muy lindo ver una película que te gustaba o un programa de televisión y poder seguir escuchando su música en tu casa. Era mágico. Y bueno, ya una vez que fui creciendo, me acuerdo juntarme con mis amigos o con mi primo Marcelo, ir a comprar. Yo con mi primo Marcelo escuchábamos, mi primo que le encantó la música desde chico, íbamos a comprar siempre cassettes juntos y elegíamos, a ver, vos cuál te comprás, yo me compro este. Compartíamos mucho tiempo juntos también, entonces por ahí compartíamos mucha música. Y él siempre se compraba los de Gapul, los de Llena tu cabeza de rock. Yo me compraba por ahí los de refrescos musicales, compilados, FM Hit. Me acuerdo que bueno, uno los elegía por algún tema que venía en el cassette que te gustaba y que tenías que escuchar un par. Yo tenía el top, como el 14 top hits del 84, bueno, que venía por ejemplo temas como Radio Gaga de Queen, venía un Stayin' Alive ¿cómo se llama? De la banda de sonido de la película, justamente Stayin' Alive. Venía el tema, en ese momento, bueno, había algunos de Madonna. FM Hit, me acuerdo que venía el tema de Stevie Wonder, el de I Just Got for Say I Love You, que era un temazo de la película Una mujer al rojo vivo, también que estaba muy de moda. Y por supuesto después, obviamente, en el 85, todos nos compramos el cassette de USA for Africa, todos, el de We Are the World, todos compramos el cassette.
Bueno, yo tenía muchos de Capul también. Y después grabamos. Pero eran todos compilados por lo general. Creo que la banda también. Tuve también la banda de sonido de Ghostbusters, porque fue una película que me encantó, me fascinó. Entonces, después me compré la banda de sonido. Y creo que también una de rock que andaba por ahí. Pero bueno, hubo de todo un poco, de todo. Uno escuchaba todo lo que le gustaba y si no lo grababa. Compraba el disco virgen y lo grababa de la radio. Eso era lo mejor que podías hacer. Tenías que enganchar justo el momento en el que aparecía, vos estar justo en ese momento para grabarlo y que el tipo no dijese nada y no te cagara el tema. Pero bueno, era todo, eran chicos, a ver, por eso ustedes no saben lo que era maravilloso, era estar horas y horas ahí, al lado del pasacassette, escuchando la radio, sabiendo que vos en algún momento ibas a escuchar el tema que te gustaba y estar listo para grabarlo. Era fabuloso, era maravilloso. Y después juntarte con tus primos o tus amigos para copiarte los cassettes. ¿Cuál tenés? Uy, dame que lo copiamos, Y ahí ponías, si tenías un doble casetera, el que tenía un doble casetera era un copiador serial, o sea, era un hacker de la música. Olvídate. Y bueno, con el tiempo, bueno, fue cambiando todo y se fue digitalizando la onda, digamos. Y bueno, después llegó el CD. Cuando llegó el CD fue una revolución muy grande porque realmente el sonido era fabuloso. El sonido del CD era increíble. Increíble. Y bueno, el primer CD que me compré, bueno, cassette. Village People, Michael Jackson Thriller, Madonna, Madonna era el de Papa Don't Preach, el cassette que yo me compré, que era del año 86. Después me compré Modern Talking, Listos para el Romance, donde se presentaba el tema Brother Louie. Ese cassette lo gasté, chicos, lo gasté. El Brother Louie era el primer tema del lado A. Bueno, el lado A ese tema estaba recontragastado, en verdad, sonaba mucho más bajo que el resto. Y bueno, no sé, un montón. Qué lindo recuerdo. Y obviamente año 84, año 84, 85, llega el Walkman. Chicos, llega el Walkman. El Walkman a nuestras vidas, que era algo de locos. Poder ir vos escuchando la música caminando era de no creer. Así que con el Walkman, ir al club con mi primo y con mis amigos, al club, a la pileta, a los veranos, escuchando la música que uno te transportaba a mí particularmente a pensar en las minas que me gustaban. O sea, yo me ponía los temas que me hacían pensar en las minas que me gustaban, en todas. Compañías del colegio, del club, de inglés, del barrio. Tenía un tema para cada mina. Pero era hermoso estar tirado en la cama, escuchando. Yo me acuerdo que después le compré unos parlantitos chiquititos al Walkman que eran del mismo tamaño, era como un mini estéreo chiquitito. Era genial. Y bueno, después vino el CD, obviamente, que eso trajo un nivel y una calidad increíble. Obviamente que el CD en Estados Unidos apareció en el año 82, cuando nosotros recién arrancamos con el cassette. Pero bueno, en nuestras vidas arrancó en el año 91, por ahí. Mi amigo Rubén García se había comprado un equipo impresionante Sony, que era una cosa de locos. Era como un edificio de tecnología. Impresionante. Y yo quedé loco. Así que yo me acuerdo que hice un viaje en aquel año, un viaje a Catamarca, a visitar gente, y toda la plata que me ahorré de ese viaje fue para comprarme el reproductor de CD. Así que me compré una bandeja para 5 CDs de Sony, que lo conecté al mini componente que tenía y para mí cambió la vida, fue un antes y un después. El primer CD que me compré, si mal no recuerdo, fue Bon Jovi Sleeping When Wet, resbaladizo cuando mojado. CD de puta madre. ¿Cómo sonaba eso? Después me compré uno de Roxette, creo que fue el de Shore Ride, si no me acuerdo, que venían todos los temas, los mejores temas de Roxette, de Sleeping When Wet, cualquier cosa. Ese es Bon Jovi. Venía Spending My Time. Este otro tema, ¿cómo se llama? Que era muy bueno. Ese disco está lleno de temas buenos. Después me compré el anterior, el que se llamaba
Estoy viejo ya, que venía de Luco, es Roxette de Luco, también discazo. Después me compré el tercero, creo que fue el de Bryan Adams, el que venía el tema de la película Robin Hood, también muy lindo disco. Y bueno, después fue comprando y ya llegó un momento tengo toda una colección impresionante de CDs. Tengo colecciones completas de grupos que me gustan, como Bon Jovi, Madonna. Tengo muchísimos discos de Madonna, tengo varios discos de Roxette, tengo muchos discos de Michael Jackson, tengo muchos discos de Elvis Presley, tengo un montón de discos compilados así con música de los 80, música de películas, bandas de sonido que me encantan. Las bandas de sonido siempre fueron increíbles, pero hay algo con respecto a la música que por ahí no es pero sí, vamos a tocarlo al tema. Algo que por ahí ustedes los chicos más jóvenes no saben, porque hoy estamos acostumbrados justamente a ver las películas prácticamente en tiempo que salen, en tiempo real, o en los streaming de Netflix o las plataformas distintas de streaming que haya. Pero cuando nosotros éramos chicos, el cine nos llegaba enseguida a Argentina, porque había algo que lo descubrimos después con el DVD, que es un formato de película, nada que ver con esto, pero que había algo que nosotros no conocíamos, que eran las zonas, zona 1, zona 2, zona 3, que eran las zonas de comercialización de las películas, que no se podían adulterar a nivel mundial. Era una especie de norma que había. Los primeros que veían una película eran en la zona 1, que eran los americanos creo, y los japoneses, que no me acuerdo, como algo así. No, a ver, los americanos creo que eran. Estados Unidos y Canadá. La zona 2, que era Europa y Australia creo, si no mal no recuerdo, y la zona 3 era Asia, Asia, Japón, y zona 4 obviamente es Sudacas, el tercer mundo, África y Latinoamérica. O sea, éramos las últimas zonas de comercialización para poder ver una película. O sea, ¿qué significaba eso? Que las películas, por ejemplo, salía Top Gun en diciembre del 84, nosotros recién estamos en diciembre del 85, nosotros recién estamos viendo en el 86, acá, más o menos, un año después. Así eran los tiempos en los 80, pero había algo que llegaba mucho antes, que era justamente la banda de sonido de esa película. Yo he visto, por ejemplo, he llegado a ver la banda de sonido Rocky 5 en una disquería y no había llegado la película todavía a la Argentina. O de películas que por ahí no sabía ni sabía de qué se trataba porque todavía no habían llegado, pero sí había llegado primero la música, eso de locos. Bueno, eso pasaba. Y en aquellos años, chicos, los famosos trailers que hoy conocemos, que son tan conocidos, y cuando uno quiere ver un trailer de una película, incluso ya vienen, ya están en todas las plataformas, eran los videoclips. Los videoclips eran los trailers de nuestra infancia, porque llegaban justamente primero el videoclip y después la película. Entonces, qué ganas que nos daban ver esas películas, los videoclips. Bueno, esto lo vamos a hablar en otro video, en otro contenido. Ahora vamos a seguir con los cassettes, los CDs. El CD fue un antes y un después. El CD era algo que nos daba mucha calidad de sonido, pero hubo algo mejor que el CD que ahora les voy a comentar. El CD, hasta que uno lo pudo llegar a tener en el auto, pasó un tiempo, porque era algo muy caro, no era barato cuando salió, era muy caro. Pero cambió cuando salió el CD-ROM. Cuando salió el CD-ROM para las computadoras, ahí el CD se volvió vulnerable. Salieron los CDs grabables, entonces al salir los CDs grabables, esto se empezó a poder piratear. Y ahí empezó a haber un pequeño problemita de piratería y de otros niveles. Pero entre lo que fue la época del MP3 y la época del CD, hubo un formato que para mí fue el mejor de todos, que es el minidisc. El minidisc era como un CD pequeño que estaba dentro como un disquete de 3,5, podemos decir, algo así, un poquito más chiquito, y tenía la misma durabilidad de un CD, pero lo que tenía
de ventajoso era que era regrabable las veces que uno quisiese y mantenía siempre la calidad original del máster. Era increíble, chicos. El nivel de sonido que tenía eso era impresionante. Minidisc MD. Yo llegué a tener el Minidisc Rack, que era el que iba en el equipo de música, porque con el tiempo me pude comprar un buen equipo de música que realmente valió la pena, que fue para mí lo más lindo que pasó en los 90. Tener ese edificio de racks que iban conectados en unos entre ellos, era fabuloso. Bueno, uno de esos racks era el Minidisc, tenía el Minidisc Walkman, que era el portátil que iba para escucharlo caminando, digamos, o cuando uno andaba por la calle, y también tenía el Minidisc para auto, o sea, era el kit completo, y era genial. El sonido que se lograba era nunca escuchar algo igual. Y hablando de sonido y calidad de sonido, si ustedes me preguntan cuáles fueron los grupos que mejor sonaban, y indiscutiblemente, que me lo discuta quien quiera, pero yo creo que los discos que mejor sonaban lejos eran los de Michael Jackson. Los discos de Michael Jackson tenían una calidad de sonido que no lo tenía ningún otro intérprete o artista o lo que fuese. Seguido a Madonna. Madonna tenía muy buen nivel de sonido, muy bueno. O sea, estoy hablando de cuando realmente uno siente la diferencia, Se siente la diferencia. Cuando vos tenés un buen equipo de audio, sentís mucho la diferencia entre cuando está muy bien grabado y cuando está así nomás. Lo del resto, bueno, había muchos buenos, por supuesto, pero estos dos se destacaban muy por encima de todos. Muy por encima de todos. Tercer lugar, y le daría a Queen por el tercer lugar. Y después, bueno, el resto, que yo había montado después, pero bueno, esos tres eran majestuosos. Michael Jackson es indiscutible el nivel de ¿cómo se llama? Se me torcen los lentes. Siempre me pasa algo. Estoy haciendo un clip y siempre me pasa algo. Si no, me pica la nariz, me pica el ojo, se me mueven los auriculares, se me tuercen los lentes. En el próximo no sé qué va a ser, chicos. Capaz que se me cae un diente en cámara. Pero bueno, sepan disculpar si pasa algo de eso. El disco era, el sonido de Michael Jackson, Madonna y Queen eran increíbles, pero sobre todo de Michael Jackson. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, obviamente llegando ya para los 2000, arranca la época del MP3, que para mí ya fue una involución, porque no es esta, o sea, la música comprimida nunca va a tener la calidad de música, la calidad de sonido que tiene para mí un formato analógico, si quise. El formato analógico es muy bueno, una cinta de metal tiene muy buen sonido, y un CD también, pero el sonido del digital, bueno como el del CD o minidisc, y eso prácticamente es invalorable. Igual sigo insistiendo que uno de los mejores formatos fue el del disco de vinilo. En la calidad que tiene un disco de vinilo, a veces puede llegar a ser insuperable, pero bueno. Va en gustos, chicos, va en gustos, pero hay una realidad que hay formatos que son mucho mejores que otros, lejos. Yo voy a ir al digital MP3, qué sé yo, ¿no? Siempre se rompe algo, no es gran cosa, o sea, no es lo mejor de todo, pero bueno, es lo que hay, ocupa poco y uno puede tener 80.000 millones de temas en un pendrive, entonces eso creo que es increíble. Hoy uno puede tener un disco en 25 discos completos en un reloj, si querés, un reloj de pulsera. Es de locos. Pero bueno, eso fue creciendo muchísimo con el tiempo. El MP3 después fue la era de la piratería, donde uno se bajaba mucho de la música de Lares, que fue una de las primeras plataformas para bajarse música en MP3. Y después, bueno, hubieron un montón más, ¿no? Los reproductores como el Winamp y tantas cosas que han salido para la PC, que bueno, así fuimos después llegando a ese momento que es más o menos el que hay hoy en día, ¿no? Más o menos hoy por ahí un poco más de calidad, pero en aquel entonces el MP3 todavía estaba medio verdón y la calidad no era tan buena.
Pero bueno, esto fue más o menos recorriendo un poquito lo que era la época de la música. Obviamente que hubieron otros formatos, ¿sí? Como en cassette, como el DAT, que el DAT era una cinta digital, que también era una calidad suprema, muy pero muy buena. Tal vez una de las mejores calidades también, el DAT, ¿sí? Pero bueno, eso ya era muy difícil de dar acceso, porque el DAT por ahí era más para trabajos profesionales, por ahí para grabar bandas de sonido o audios de grabaciones de cine, de video. Era otro, por ahí otro de uso que se le daba más profesional que casero. Pero a nivel casero yo creo que los formatos más importantes que fuimos recorriendo de los 70 hasta los 2000, vinilo, magazine vinilo, cassette, CD, mini disc y por último el MP3. Más o menos así fue como fue pasando la música a lo largo de estos años. Obviamente que hemos conocido muchísimos intérpretes de primera línea. La década del 80 yo digo que fue el semillero de música de mejor calidad de la historia, porque la década del 80 es lejos la década en que mejor música hay de todos los estilos. Ahí se destacó. Yo siempre digo, por ahí que por décadas se fue destacando un estilo. Por ejemplo, en los 60, en los 50, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora de este. No me sale el nombre del género, pero boogie me sale el nombre de boogie. Bueno, ya estoy viejo, se puede entender. En los 60 fue el rock, en los 70 fue el disco, en los 80 fue todo lo que es el 80, todos los géneros de los 80 fue uno mejor que otro. Por eso hoy se está volviendo mucho a esos años, porque era lo que sonaba bien, era lo que a la gente le gustaba, es lo que hoy la gente sigue recordando y la gente sigue añorando. Los 90 siempre voy a decir que fue la década de la música latina, porque es donde empiezan por ahí los grandes grupos y los grandes intérpretes de los 80, merman un poquito en su producción musical, muchos hace como que se relajaron, otros no, Michael Jackson, Madonna y otros grupos siguieron sacando discos, pero muchísimos no. Entonces empezó a haber una merma de buena música también, y ahí empieza a surgir la música latina. Y estoy hablando de música latina cuando hablo de Luis Miguel, Ricky Martin, Shakira, Thalía, ¿cómo se llama este? ¿Cómo estoy? Hoy es impresionante, no me acuerdo de nada. El morochito, no me acuerdo el morochito de pelito corto, ¿cómo se llama el boludo este? Dios mío. Ay, Dios, bueno, Cristian Castro. Bueno, toda esa sartada de música latina. Entre eso también empieza a circular un poquito, metiéndose como puede la música bailantera, que era un poquito la bailanta, ¿no? Y el cuarteto, que también empieza a meterse como puede en esa ola latina. Y ya al fin de los 90, comenzando los 2000, lamentablemente ya se empieza a degenerar todo con el reggaetón, la música villera. Bueno, ya ahí ya desbarrancamos por completo, comienza la involución constante hasta lo que escuchamos hoy. Yo ya hoy no escucho nada, hoy no tengo ganas de escuchar nada de lo que hay, porque no me gusta nada. Muy poco, no sé si hay algo que me pueda gustar, pero muy poquito. De los 2000, de la década de 2000, muy poquito. Del 2010 para acá, ni me acuerdo. 2020, menos. Pero bueno, Chayanne, el morochito de pelito corto. Chayanne. Bueno, obviamente Ricardo Montaner. El otro el mexicano Alejandro Fernández, malísimo. El otro Alejandro Sanz de España, malísimo. Cristian Castro, qué sé yo. No voy a entrar a discutir, no voy a entrar a formar un ¿cómo se dice? Un criterio musical porque cada uno le gusta lo que le gusta, y bueno, eso sobre gustos no hay nada escrito. Pero bueno, más o menos yo voy
manejando de esa manera las décadas musicales. Por eso la música de los 80 es la mejor de todas las épocas, porque es la que reunió las mejores condiciones en todos los géneros: nacional, pop, baladas, rock, metal, soft, pop. Todo era bueno. Y hoy lamentablemente lo que escuchamos ya no sabemos lo que es, por eso se recuerda tanto aquellos temas de los 80. Así que bueno, creo que con esto más o menos hemos dado un poquito de un recorrido musical por lo largo de los tiempos, muy rápidamente, aunque casi media hora de video. Esto es una locura, esto no lo va a ver nadie, este video no lo ve nadie, pero bueno, chicos, espero les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, den un like, pongan la campanita para que puedan avisarles cada vez que subimos contenido nuevo, que vamos a ir estando cada vez más seguido. Y bueno, espero que les haya gustado y bueno, pongan sus comentarios, qué grupos les gustaba, qué fue el formato que más escucharon, el primero que escucharon, qué les gustaba. Algo muy importante, que antes de irme, ya pasando la media hora de video, es algo fundamental, que eso ya no existe más con el streaming: la magia de lo que era abrir un CD, ni hablar un CD de edición especial, donde te venía ahí está, esa es la música groncha de la noche, los motoqueros con el corte, porquería, pero bueno. En un CD venía un librito donde venía datos de la banda, fotos inéditas, las letras de los temas, chicos. En los 80, cuando teníamos los cassettes, eso no existía. Y vos tenías que sacar las letras de las famosas revistitas de música, las revistitas que venían que había dedicado a los grupos de música, donde te veían las letras de ese. En este número viene la letra de, no sé, de Listen to Your Heart de Roxette. Y vos ibas a comprarte la revista porque querías escuchar e intentar reproducir lo que cantaba la mujer esta. Eso era genial. Pero con los CDs empiezan a incorporarse los libritos con las fotos, las letras, los temas, no sé, las firmas del grupo. Eso no existe más. Y eso era increíble. Eran ediciones especiales. Yo llegué a ver estas ediciones especiales del disco, donde el CD venía cortado al medio, con formas medias raras, con colores extraños, cajas de plástico, cajas transparentes, cajas con un LED que hacía tiqui tiqui rojo. Mil cosas había, chicos. Eso era un arte y una magia que ya desapareció, lamentablemente. Pero bueno, esto también lo quería comentar. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho. Les mando un abrazo grande, que tengan una excelente noche. Y bueno, nos vemos en la próxima, ¿les parece?